En este video tutorial vamos a aprender a hacer un disfraz de calabaza como este. Para ello vamos a necesitar todos estos materiales, apúntalos. Comenzaremos por descargarnos el patrón que tenéis gratuito en el blog www.omodernmydny.com. El patrón está en tallas de 1 año hasta 7 años. Lo podéis descargar, imprimir y unir con cinta adhesiva como estáis viendo en el vídeo. Podéis seleccionar la talla más adecuada y luego recortar por la línea. Una vez que tenemos recortados los patrones, vamos a pasar a recortar la tela. Primero vamos a recortar la pieza principal delantera de la calabaza. Para ello vamos a coger la tela que vamos a utilizar para la calabaza, la vamos a doblar por la mitad. Como estáis viendo en el vídeo, tenéis que extenderla bien sobre una superficie plana y vamos a colocar el patrón de la calabaza o del delantero de la calabaza justo haciendo coincidir el centro con la doblez de la tela. La alfilereamos bien y vamos a recortar justo por el filo. Este pequeño pliegue o la pinza que lleva la vamos a recortar porque es lo que nos va a hacer que quede como abultado en la parte delantera. Recortamos justo por el filo. Para los laterales, tanto delanteros como traseros, vamos a cortar 4 piezas y para ello vamos a doblar la tela que ya teníamos doblada otra vez por la mitad. Así tendremos 4 pliegues. Esta pieza de patrón que corresponde a los laterales la colocamos bien y alfilereamos sobre los 4 pliegos de tela. Y recortamos los 4 pliegos justo por todo el contorno de la pieza de patrón. Ya veis que cuesta un poquito, pero no es muy complicado cortar estas 4 telas juntas, aunque parezcan bastante gruesas. Para la parte trasera necesitaremos una pieza de patrón como la delantera, pero con una diferencia, y es que al ponerle la cremallera vamos a necesitar un poquito de margen de costura para pegar esa cremallera en el centro. Por eso colocamos con la tela doblada y el derecho de la misma enfrentado y hacia adentro el patrón o la pieza de patrón que hemos utilizado para el delantero, pero esta vez dejando un margen de costura en el centro donde irá la costura central, trasera y la cremallera. Ya tenemos nuestra calabaza, pero nos falta el forro. Para ello yo he cogido una tela de algodón cualquiera, la más barata que encontréis, y la he doblado así tal como estáis viendo, justo para que me coincida el patrón que estáis viendo. He colocado el centro del patrón haciéndolo coincidir con la doblez de la tela, porque me tiene que salir el patrón delantero de una pieza. Lo alfilereamos y lo recortamos justo por el contorno del patrón, excepto el centro, que no lo recortaremos, así nos saldrá de una pieza. Ahora nos hace falta otras 2 piezas de patrón, es decir, con la tela doblada colocamos el patrón como estáis viendo, con una diferencia que es como es para el trasero necesitaremos también ese margen de costura que le hemos puesto anteriormente a la calabaza para la cremallera. Por eso lo colocamos en el centro y dejamos 1 centímetro o 2 centímetros de margen de costura para esa cremallera en el centro del patrón. En la calabaza veréis dibujado lo que es la nariz, la boca y los ojos. Esto tenéis que medir bien vosotras y que sea proporcional a la talla que habéis cogido, porque yo lo he hecho inicialmente para un patrón de 1 año y después es un poco complicado saber cómo quedará en escala para talla de más años. Entonces vais viendo, vais recortando y vais buscando la forma de que os quede mejor.
Hay que recortar una a una y sin destrozar todas las piezas boca, nariz y ojos de la calabaza. Esto nos servirá como patrón ahora y también nos servirá para saber dónde tenemos que colocar estas distintas piezas en la calabaza. Cogemos la tela de fieltro y la doblamos por la mitad, porque tenemos el patrón de la mitad de la calabaza. Por eso pondremos todas las piezas para que nos salgan simétricas justo en el centro o en la doblez de la tela de fieltro. La alfilereamos y las recortamos por la línea. Los ojos no hace falta ponerlos en la doblez de la tela, simplemente lo ponemos sobre la tela doblada y así recortándolos obtendremos dos ojos. Ahora colocamos el patrón sobre la pieza central o la pieza delantera central y lo colocamos bien para ver dónde tenemos que situar nariz, boca y ojos. Lo sujetamos bien con alfileres y si tenéis a mano una pistola de silicona caliente como la que yo he utilizado, vamos a poner lo que es los apliques de fieltro con la pistola de silicona caliente, que es más fácil. Si no tenéis pistola de silicona no pasa nada, podéis echarle un pespunte a máquina o un pespunte a mano. Con aguja e hilo negro lo podéis pegar con toda facilidad. Ya vamos a comenzar a coser. Lo primero que vamos a hacer es cerrar esa abertura central en la parte delantera. Para eso unimos el derecho de la tela con el derecho y cosemos un pespunte sencillo. Así nos quedará abultado la cara. Continuaremos uniendo los laterales a la pieza delantera central. Para ello vamos a coger uno de los laterales y lo vamos a ir uniendo con alfileres poco a poco por el borde. Como esta es una tela que es muy manejable, vamos a ir colocando haciendo coincidir, aunque no coincidan, los bordes. Esto es para que tenga ese efecto abultado o 3D de la calabaza. Ya veréis que en el patrón os he dejado los pliegues que lleva la calabaza. Para según qué tallas no he podido calcular muy bien los pliegues, pero si os sobran o faltan pliegues, lo único que tenéis que hacer es ir ajustando los pliegues para que os coincida todo el lateral de la calabaza con la pieza central. Vais a ir haciendo pliegues hasta que os vaya coincidiendo. Por el mismo camino que hemos ido poniendo los alfileres, ahora los vamos quitando y vamos echando un pespunte lineal o sencillo por todo el borde del lateral, uniendo las telas con los derechos enfrentados. Como habéis visto, ya veis que la parte naranja está justo encima de la parte naranja, para que no salga después del revés. Vamos a ir cosiendo con mucho cuidado todo el lateral y haremos esto mismo para el otro lateral, es decir, vamos a calcular dónde están los pliegues para que salgan a la misma altura en ambos lados y coseremos los dos laterales de nuestra calabaza a la pieza central. Lo importante o la dificultad que tiene esta parte es únicamente que los pliegues que le hemos hecho en un lateral queden igual en el otro lateral. De esta manera ya tenemos la parte delantera de nuestra calabaza hecha. Ya veis que tiene una forma 3D o abombada. Vamos a utilizar el mismo procedimiento, pero ahora para unir los laterales a los dos centros que tenemos. Hacemos lo mismo, cogemos los dos centros, colocamos los laterales donde correspondan. Esto tenéis que tener mucho cuidado para que os queden iguales. Con los derechos de la tela enfrentados vamos a alfilerear a los laterales, haremos los pliegues simétricos a los pliegues que teníamos hechos y vamos a coserlos a los laterales como hicimos con un pespunte sencillo y a más o menos 1 centímetro del borde de la tela. De esta forma ya tendríamos nuestra estructura montada. Vamos a coser la cremallera y el centro trasero. Para ello unimos
o montamos una pieza trasera junto con la otra, como estáis viendo, una encima de la otra, con los derechos de la tela enfrentados. Colocamos la cremallera y medimos por donde tenemos que empezar a coser, y justo por donde hemos marcado con el alfiler vamos a coser un pespunte lineal y sencillo uniendo por el centro las partes traseras. Cuando ya lo tengamos unido, vamos a abrirlo colocando la parte naranja o el derecho hacia arriba y le colocamos la cremallera o el carro de la cremallera con el derecho hacia abajo, es decir, con el carro del revés. Y así con el prensatelas de cremallera vamos a ir con mucho cuidado sin pisar el carro, cosiendo la cremallera a la tela como estáis viendo en el vídeo. Cuando tengamos unido uno de los lados de la cremallera, vamos a unir el lado que nos falta. Para ello, si queréis, podéis cerrar la cremallera para ver cuál es el lado que os hace falta unir y lo colocamos sobre la tela naranja con el carro hacia abajo, es decir, la cremallera del revés, y la tela naranja o la calabaza hacia arriba. Y con el prensatelas de cremallera con mucho cuidado vamos cosiendo todo el lateral de la misma a la calabaza o a la parte trasera. Como he unido las cremalleras por ambos lados, lo que hago para que el final de la cremallera se quede bien sujeto y fijo es echarle un pespunte reforzando esta parte. Ya tendríamos nuestra cremallera lista y puesta en el disfraz. Vamos a colocar ahora la parte delantera enfrentada a la parte trasera, es decir, los derechos de las telas enfrentados, una encima de la otra, y sujetamos con alfileres la parte de los hombros de nuestra calabaza, porque vamos a echar un pespunte sencillo uniendo ambas partes. Este pespunte puede ser un pespunte lineal y sencillo con remates al principio y al final, y así se quedará unida la calabaza por el centro. Vamos con el forro. El forro vamos a unirlo las dos partes traseras que teníamos cortadas por el centro, tal y como hemos hecho con la tela naranja de calabaza, dejando el hueco justo para la cremallera. Y ahora colocamos la parte delantera encima de la parte trasera, uniendo con un pespunte sencillo por los hombros. Ya tendríamos prácticamente lo mismo, tanto en forro como en la tela naranja de la calabaza. Ahora vamos a pasar a unir forro y calabaza por las mangas. Para ello colocamos el forro encima de la tela de calabaza, como estáis viendo, con los derechos enfrentados, y vamos a poner un alfiler sujetando por el hombro o la costura del hombro. Sujetamos con alfileres la tela de forro a la tela naranja de la calabaza justo por donde vamos luego a coser. Es como podemos sujetar con alfileres o echar un hilván, esto lo dejo a vuestro gusto. Es para que no se mueva, ya veis que son tejidos totalmente o completamente diferentes, entonces puede que se muevan al coser. Este es el camino que vamos a ir marcando luego o que vamos a hacer la costura. Por donde hemos marcado con los alfileres o con el hilo hilván, vamos a echar un pespunte sencillo o lineal a 1 centímetro aproximadamente del borde de la manga.
Yo lo que he utilizado para que todas las medidas me salgan iguales es tomar como referencia el ancho de la patilla, es decir, la medida del ancho de la patilla ha sido mi referente para hacer todas las costuras. Lo mismo que hemos hecho para una manga, vamos a repetirlo para la otra, de la misma manera, y la cosemos igual. Cuando tengamos las dos mangas vamos a hacer unos pequeños cortes sin llegar a la costura, de esta manera para que luego cuando volquemos o cuando demos la vuelta no se nos queden rígidas. Los hacemos para las dos mangas. Cuando tenemos los cortes realizados le vamos a dar la vuelta a nuestro disfraz, así quedará el forro por dentro y la calabaza o la tela naranja por fuera. En el patrón tenéis también lo que es la plantilla de las flores o de las hojas que le hemos puesto para la terminación del cuello. Lo que tenemos que hacer es coger la tela de foamy, la doblamos en 4 como estáis viendo y bueno, esta plantilla la he hecho yo a partir del patrón que había realizado, pero os he dejado la plantilla ya terminada. Ya veis que podéis ponerla o dibujar las hojas como queráis o la forma que queráis. Recortáis la plantilla como estáis viendo y cuando la tengáis terminada la abrimos y cortamos el centro porque esto irá a la espalda, ¿vale? Para colocarle el cuello es mejor sujetar bien la tela naranja a la tela de forro y esto es porque son telas muy diferentes y se mueven mucho al coser y no se acoplan bien. Entonces lo que hacemos es colocar alfileres alrededor de la sisa o de la manga para que la tela se quede bien ajustada y hacemos un pequeño dobladillo en el hueco del forro que hemos dejado para la cremallera y también lo alfilereamos bien porque vamos a pasar a coserle el cuello. Ya veis que tenemos la parte de forro hacia arriba y de la misma forma ponemos el cuello, como estáis viendo, y lo sujetamos bien por todo el contorno del mismo con alfileres. Le echamos un pespunte sencillo por el interior del disfraz. Ves que estoy utilizando el ancho de patilla para guiarme en el margen de costura y esta es la medida que he utilizado para todo el disfraz. Una vez que lo tenemos hecho vamos a hacer unos piquetes o unos cortecitos por todo el contorno del cuello de esa misma manera y sin que llegue a la costura, no podemos cortar la costura. Esto es porque ahora volcaremos el cuello hacia afuera y así nos quedará el cuello bien terminado. Colocamos el cuello hacia afuera y lo sujetamos con alfileres o si queréis con un hilo hilván. Ahora por la parte de fuera y con el hilo verde vamos a ir haciendo un pespunte sencillo o lineal como estáis viendo en el vídeo. Así con el cuello estirándolo bien hacia afuera pero sin que se vea el forro. Y vamos a ir cosiendo todo el contorno del cuello tomando como de medida el ancho de la patilla del prensatelas. Llegamos bien y cosemos bien justo al terminar la cremallera. Ahora doblamos la calabaza por los hombros. Lo que nos queda ya en realidad es unir los costados o los laterales. Para ello vamos a unir por un lado el forro y por el otro la tela de calabaza naranja. Por eso colocamos las telas como estáis viendo. Vamos a unir el lateral de la calabaza con el lateral de la calabaza y el lateral del forro con el lateral del forro. Haremos lo mismo con el otro costado. Os muestro solo un costado para ir un poco más rápida en el vídeo.
pero es lo mismo, tenemos que hacer coincidir la tela naranja con la tela naranja y el forro con el forro. Cuidaros bien la costura intermedia. Y ahora, con un pespunte sencillo y lineal vamos a ir haciendo una costura uniendo primero el costado de la calabaza o de la tela naranja y luego vamos a pasar siguiendo recto la costura o la línea de costura por el forro. Ya solo nos quedaría por terminar el hueco que hemos dejado entre el forro y la cremallera. Para ello, con una aguja e hilo negro vamos a hacer un dobladillo que quede justo sin llegar a tocar el carro de la cremallera por dentro de la calabaza y vamos a hacerle con unas pequeñas puntadas a mano todo el camino hasta que quede bien unido el forro al disfraz de la calabaza. Y ya tendríamos nuestra calabaza terminada, solo tenéis que voltearla o volcarla y poner la parte naranja por fuera y el forro por dentro. Os dejo los links donde he comprado los materiales para hacer esta calabaza súper baratos en la descripción del vídeo. Si queréis ver más fotos están en el post. Y si te gusta la costura, el do it yourself, tejer y hacerte tú misma tu propia ropa y accesorios, no te pierdas este canal de YouTube y suscríbete. En él compartimos una gran cantidad de tutoriales y además estamos compartiendo un curso para